un cordial saludo. En primer lugar, quisiera expresar mi gratitud al grupo de estudio Ideas Jurídicas, liderado por César Jara Espinosa y todo un equipo de personas que han tenido en esta segunda ocasión la gentileza de podernos invitar a este primer conversatorio de estudiantes de Derecho y de abogados, ¿no? Esto que era una sesión que se debió llevar adelante el martes 7 de julio y que llegado el momento, problemas de internet, de conectividad, problemas que cada vez son más frecuentes por la gran demanda que tienen, impidió que la charla salga de manera oportuna. Así es que ya teníamos el compromiso y por ello ahora lo hacemos en forma de vídeo para que no desordenen toda esta estructura, este programa virtuoso, académicamente hablando, que habían ellos diseñado y que vienen trabajando con un gran suceso. Y cómo no aceptar esta posibilidad si se trata de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Creo que decimos mi universidad, no porque hayamos estudiado allí necesariamente, sino que todo huachano siente a la UNSACA como propia y no somos la excepción, pero además como profesional formamos parte de esa universidad. Así es que una de las circunstancias, digamos, más felices de formar parte de la UNSACA es poder estar siempre a disposición de estas inquietudes académicas que nos traen el día de hoy, por cierto, con un tema muy interesante, el tema del poder constituyente, ¿no? Generalmente cuando se establecen estas características referidas a grupos de estudios, a movimientos estudiantiles, generalmente son muy proclives a tocar temas de actualidad. Es decir, todos estos temas que normalmente acaparan titulares de diferentes medios de comunicación y que generan la búsqueda de una opinión inmediata, ¿no? Esta vez, y yo estoy de acuerdo con ello, han optado más bien por una institución constitucional de siempre. Porque conociendo estas instituciones constitucionales de siempre, de toda la vida, pues va a ser mucho más fácil luego entender lo que ocurre en el día a día. A mi criterio, cuando se realizan estos debates en todas las sedes, ¿no? Desde la sede misma congresal, por ejemplo, con el tema de la inmunidad parlamentaria, pasando por los debates que puedan darse en medios de comunicación, opiniones de gente entendida, hasta los que se dan en sede doméstica, si es que no tienen un soporte, no tienen un basamento, no tienen, digamos, aquel muro de conocimiento en el cual sujetarse, entonces las discusiones corren el riesgo de ser circulares. Y cómo no, una de ellas es el ámbito referida al poder constituyente. El poder constituyente nos va, el conocimiento del poder constituyente nos va a permitir entender esa fuerza normativa que tiene la Constitución. No es solamente porque se llame Constitución, sino que desde su origen, no solamente el histórico, sino el origen que va a tener cada Constitución es diferente. Nos va a permitir entender cuáles son los límites a la reforma constitucional, que no es otra cosa que revisado por otro poder, que claro, ya no es un poder constituyente, es un poder constituido, pero que si quieren se disfraza de poder constituyente porque va a alterar el texto de la Constitución. Así que, insisto, ¿no? Nosotros solamente agradecidos de esta posibilidad de dirigirnos a ustedes. Bien, dicho esto, que hemos preparado la charla de hoy, la sesión de hoy sobre el poder constituyente, dividido en cinco puntos. El primero de ellos tiene que ver con el origen histórico. Pienso que definitivamente, igual que cuando nosotros en nuestra vida diaria conocemos a una persona, sea laboralmente, nuestro jefe, sea sentimentalmente, nuestra pareja, si nosotros no conocemos los antecedentes, si nosotros no conocemos sus vivencias, no conocemos sus experiencias, las cosas que han marcado en su vida, difícilmente vamos a poder tener una relación de entendimiento. Así pasa con las figuras jurídicas. Para poderlas entender necesitamos conocerlas. Y el origen histórico del poder constituyente se da en uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia universal, la Revolución Francesa, ¿no? Aquella que identificamos con la toma de la Bastilla, aquella que identificamos de alguna manera, si quieren, en imágenes con
la libertad guiando al pueblo y una libertad con un vestido hecho a jirones, inclusive mostrando una parte de los pechos como una clara muestra de una suerte de resistencia, de rebelión contra el clero de aquel entonces, ¿no? Entonces ahí en medio de eso la genialidad de uno de los actores de la Revolución Francesa llamado Emmanuel Sieyès va a determinar el hecho de que si nosotros debemos de tener un pacto, digo nosotros, los países que no creemos en la monarquía, los países que no creemos en un poder de origen divino que recaiga en un determinado monarca, en un determinado soberano, necesitamos ponernos de acuerdo. Ese pacto tiene que ser una conjunción de diferentes fuerzas, pero que representen a toda la sociedad y tengan conciencia que lo que van a redactar es la norma suprema, el pacto que en adelante va a regir la vida de todo un país, porque el resto del ordenamiento jurídico prácticamente se convierte en tributario de lo primero que se da, ¿no? Es decir, de esta constitución que van a hacer. Entonces Emmanuel Sieyès creó la figura del poder constituyente y a partir de ahí la Constitución francesa de 1791. Lo que ocurre es que como casi todos los movimientos revolucionarios que se dan en efervescencia, que se dan con una pasión febril, que se dan a veces con desborde, van a determinar muchas veces, si se quiere, la degeneración de algunas medidas o de algunas instituciones. Francia, por ejemplo, es un país que hasta el día de hoy ha tenido 10 constituciones, 5 repúblicas, ¿no? La de 1791, la primera de toda Europa y la segunda del mundo, después de la norteamericana de 1787, duró muy poco. Luego vino la de 1793 y después la de 1795, según la temperatura de quienes tomaban el poder. Y sobre todo porque se va a desarrollar el llamado gobierno del terror, ¿no? Es decir, ya no fuimos también al otro extremo en ese sentido. Entonces, ese es el origen histórico del poder constituyente. Es decir, fue creado para que sea la madre de la Constitución, para que prohija la Constitución. Y por ello, este poder constituyente no puede asemejarse, no puede nivelarse, no puede juntar las espaldas y medirse, por ejemplo, con el poder legislativo, o con el poder judicial, o con el poder ejecutivo, porque es el poder fundante. De ahí viene entonces el segundo acápite que vamos a analizar, ¿no? Si el primero fue el origen histórico, el segundo es que es el máximo poder. Es decir, cuando hablamos de poder constituyente hay que colocarle poder todas las letras con mayúscula. Si es posible ponerle negrita, y hay que ponerle en impact, ¿no? La letra más gruesa, más agresiva, si se quiere. ¿Por qué? Porque es aquel que va a dar origen a la Constitución. Y la Constitución a su vez va a dar origen a los poderes constituidos, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y entonces acá ya podemos entender por qué a veces hay algunos excesos del Tribunal Constitucional o hay algunos excesos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Porque, fíjense, en el momento de colocar cuál viene a ser la estatura de cada uno, de nuevo, primero está el Poder Constituyente, es el máximo poder que puede haber en un Estado. Y ese Poder Constituyente va a dar origen a la Constitución. Y la Constitución va a dar origen a los poderes constituidos. Es decir, el poder constituyente tiene la paternidad sobre la Constitución y la Constitución tiene la paternidad sobre los poderes constituidos. De tal manera que cuando hay un poder constituido que quiere hacer las veces de poder constituyente, entonces ahí está vulnerando los principios basales, los principios fundamentales de lo que viene a ser en verdad, en realidad, un Estado constitucional de derecho. Y entonces este máximo poder que se va a dar, repito, no puede ser de manera permanente, no puede ser, solamente se va a dar cuando hay la necesidad de crear una constitución y cuando no, de crear un Estado. Entonces, cuando hablamos de poder constituyente, inmediatamente se nos tiene que venir a la mente que es el máximo poder que puede haber en un Estado. Ningún poder se le va a comparar. Es más, algunos artículos como algunos juristas como Karl Lowenstein señalan de que se trata de un poder inclusive metajurídico, que está más allá del derecho.
y está más allá del derecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a partir de lo que cree, a partir de la norma que va a establecer, que se llama Constitución, se va a desarrollar todo el derecho de un país. No es en vano que Hans Kelsen, por ejemplo, lo haya determinado como la norma fundamental, la norma de validez del resto del ordenamiento jurídico. Entonces, si esa es la importancia que le damos a la Constitución, si es la Constitución el centro del sistema solar jurídico alrededor del que giramos, entonces, obviamente, con mayor razón, el poder constituyente tiene esa importancia. Entonces, ya hemos visto su origen histórico en la Francia revolucionaria con Emmanuel Sieyès. En segundo, hemos visto que es el mayor poder que puede darse en un país. En el tercer punto, donde seguramente nos vamos a detener un poquito más, es en cuanto a sus características. Lo primero, es un poder originario, de tal manera que no hay un poder que lo prohíje, no viene a ser hijo de nadie, simplemente se le convoca para que a partir de allí se originen una de dos cosas. A veces se va a originar un verdadero Estado. Esto es lo que ha pasado con los primeros poderes constituyentes que fueron fundantes de Estados, que fueron fundantes de república, ¿sí? La Asamblea Legislativa de 1789 en Francia, ¿no? Aquella que va a tomar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para dar la Constitución francesa de 1791. Ese poder constituyente, por ejemplo, fundaba por primera vez una república, la República Francesa. O el poder constituyente que se dio aquí en el Perú tras la proclamación de la independencia de San Martín, ese poder constituyente formado por José Faustino Sánchez Carrión, que es el epónimo de nuestra universidad, que estuvo formado por Toribio Rodríguez de Mendoza, por Hipólito Unanue, por tantos próceres. Bueno, ese poder constituyente también fue originario, porque originó la República del Perú. Luego ya, cuando viene un poder constituyente para dar origen a una segunda constitución, para dar origen a una tercera constitución, ya se puede decir que son poderes constituyentes originarios en el sentido que van a originar un nuevo sistema jurídico, porque al dar una nueva constitución, inclusive las normas anteriores, las normas preconstitucionales tienen que adecuarse, tienen que constitucionalizarse respecto a esa constitución. Pero lo que no son fundantes, ¿no? Los poderes constituyentes originarios fundantes son los que van a dar por primera vez una constitución. Y como el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, no es la primera, es la única constitución. Una constitución que ha cumplido 223 años, ¿no? Claro, con sus enmiendas, pero las enmiendas sirven para, si quieren ustedes, ¿no? Es el combustible, es la gasolina, es la nafta que le permite, señores, seguir a una constitución en permanente vigencia. Primera característica, entonces, originario. Segunda característica, es un poder extraordinario. De los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, que tengan menos de 30 años de edad, no han visto lo que es un poder constituyente, ¿no? Un poder, con los últimos poderes constituyentes que ha tenido el Perú, es el poder constituyente de 1979, el poder constituyente, de 1978, que dio la Constitución del 79, y el poder constituyente de 1992, que alumbró la Constitución de 1993. De tal manera que, insisto, ¿no? Aquella persona que tenga menos de 30 años de edad, cuando ha tenido uso de razón, no había poder constituyente, ya estaba la Constitución de 1993. La pregunta sería, ¿y cuándo voy a ver un poder constituyente? Cuando se convoque justamente a una nueva conformación de un poder constituyente para dar una nueva constitución. Sin embargo, hay que señalarlo, eso no es sano. Es decir, la definición que tiene el gran constitucionalista peruano, que tuvo la primera parte del siglo XX, Manuel Vicente Villarán, con aquella famosa frase, ¿no?, diciendo que en la historia del Perú, el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones, ¿no? Vamos a cumplir 200 años, estamos en cuenta regresiva al bicentenario y hemos tenido 12 constituciones, sin contar en las 12 la Constitución de Cádiz, la Constitución gaditana, que algunos sí la cuentan, o una serie de reglamentos provisorios que se han dado, sobre todo cuando hemos tenido gobiernos de naturaleza militar. 12, demasiado.
demasiado. No hay una estabilidad. Cuando no hay una estabilidad constitucional, cuando las constituciones van cambiando, y atención, no van cambiando por cuestiones mínimas, generalmente van oscilantes, ¿no? De liberales, de un liberalismo extremo a un conservadurismo extremo, ¿no? La Constitución de 1839 del Perú, la Constitución de Agustín Gamarra, fue la más conservadora, si se quiere decir, la que todavía mantenía algunas instituciones españolas, mientras que la Constitución de 1856, la de Castilla, la primera de Castilla, era la más liberal. Es decir, pasamos de lo tórrido a lo gélido con gran facilidad. Y eso no hay cuerpo que lo resista, ¿no? Las consecuencias vienen a ser justamente el que podemos movernos, porque esto es producto de movimientos, pero es como el pasito de Michael Jackson, ¿no? Se mueven los pies, pero no avanzamos. No avanzamos, cuando en el mejor de los casos no avanzamos, y a veces hasta retrocedemos. Entonces, una circunstancia así hace de que, insisto, ¿no? Lo ideal es que no exista poder constituyente que se repita de una manera cíclica, porque si las constituciones duran muy poco, si las constituciones no se deja, digamos, macerarse en el tiempo, consolidarse entre varias generaciones, no se logra formar lo que el jurista español Pablo Lucas Verdú llamaba el sentimiento constitucional, ¿no? Es decir, la identificación que puede tener la población justamente con su constitución, al sentirla suya. Por eso la terminología de sentimiento constitucional. Entonces, vuelvo a la característica, ¿no? La primera dijimos que era originario, y a veces tanto originario y fundante. La segunda es un poder extraordinario. Solamente se va a dar cuando hay la necesidad de dar una nueva constitución. Es de carácter extraordinario. Y acá, a partir de acá, es donde podemos comenzar a compararlo, por ejemplo, con los poderes constituidos, ¿no? Si el poder constituyente es originario, los poderes constituidos son derivados, derivan de la Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Si el poder constituyente es extraordinario, los poderes constituidos son ordinarios, ¿no? Los tenemos permanentemente. Tercera característica, lo transitorio. Un poder constituyente solamente va a durar lo que dure la elaboración de una constitución. Generalmente es un año. Ahora, cuando esa constitución se hace en medio de un ambiente cargado o se van a establecer grandes reformas, pueden estirar más aún. El caso de la Constitución boliviana del 7 de febrero del año 2009, por ejemplo, demoró 3 años su elaboración, ¿no? En una constitución donde se crea el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Donde da un giro enorme respecto a lo que había sido el constitucionalismo boliviano en la historia. De tal manera que ahí podemos encontrar, por ejemplo, una razón por la cual se haya dilatado en el ámbito del tiempo, pero normalmente es transitorio, a diferencia de nuevo de los poderes constituidos que son permanentes, ¿no? Cada 5 años se renueva el Ejecutivo, el Legislativo, pero está permanentemente. En cambio aquí es un poder que se hace, insisto, en forma transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque cuando promulga la Constitución desaparece el poder constituyente. ¿No? Nace la criatura, muere la madre, ¿no? Y una última, que debe ser la más importante de las características y a la cual vamos a colocarle un zoom para estar con el lenguaje adquirido en modo pandemia, ¿no? Es el tema de lo ilimitado. Repito, ¿no? Si uno revisa los escritos, ¿no? de los grandes constitucionalistas del mundo, cuando hablan de un poder constituyente le dan la característica de un poder ilimitado. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de los excesos que se cometieron casi siempre en nombre de la ley, ¿no? En nombre de algún valor, ¿no? La pureza de la raza aria, el espacio vital. Eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando hay los excesos de poder, pero se justifican, ¿no? Entonces, hago esto, resuelvo esto en nombre de la protección de los derechos fundamentales o de la eficacia de los derechos fundamentales. Pareciera que el ser humano no aprende de la historia. Bueno, allí se determinó que poco a poco fue tomando cuerpo una idea que es que no puede haber nada
que sea ilimitado en un Estado constitucional de derecho. Ni siquiera el poder constituyente. Y tiene razón. Si el poder constituyente fuera ilimitado como tal, a seca, ningún límite, podría cometerse una serie de furcios. Por ejemplo, el primero de ellos podría atentar contra los derechos fundamentales. No, los derechos fundamentales que ya han sido reconocidos, no hay marcha atrás, ya no hay un retroceso. Los derechos fundamentales van a ser reconocidos, pero van a ser reconocidos y, señores, ya no hay regreso en eso. Lo que sí puede haber es que haya más adelante una suerte de reconocimiento mayor, pero no menor. Entonces, con respecto a los derechos fundamentales, no existe, por mínimo, la posibilidad de que el poder constituyente, con todo el poder que tiene, lo restrinja. Y en segundo lugar, es la denominada Constitución Histórica, ¿no? ¿Cuál es la Constitución Histórica? No es un documento, es el sedimento, es la estela que dejan justamente los textos constitucionales uno tras otro, cuando han abrazado desde los inicios de nuestra república una institución y la han ido consolidando en el tiempo. Cuando muchas veces se desnuda el problema del centralismo, digamos, en nuestros países, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, muchos piensan, entonces demos un giro hacia el federalismo. No se puede. Primero porque el federalismo es propio de aquellos países que tienen una extensión territorial mayúscula, donde un gobierno centralizado es casi imposible que pueda tener el control. Y en segundo lugar, porque ya nuestros países han echado raíces profundas al ser repúblicas unitarias. Podrán ser descentralizadas, pero nunca federalistas. U otras veces, cuando se ha visto que el presidente de la república cae en errores frecuentes, se dice, no, hay que tener un primer ministro y hay que tener un presidente de la república. El primer ministro para que sea el jefe de gobierno y el presidente de la república para que sea jefe de Estado. Tampoco, imposible. Ya, señores, tenemos 200 años casi en que el presidente de la república ha sido jefe de gobierno y jefe de Estado desde siempre. Tenemos un marcado presidencialismo. Así es, el ismo indica de que hay algo en exceso allí. Entonces, más allá de ello, sí puede regular, puede establecer que el periodo presidencial no sea de 5 años, sino sea de 4 como en Estados Unidos, o sea de 7 como en Francia, ¿no? En ese sentido ilimitado, pero con los dos límites. El primero, los derechos fundamentales. El segundo, la Constitución histórica. Cuarta característica, ya para ir concluyendo, el tema de la nomenclatura. En la Constitución de 1979, el poder constituyente se llamó Asamblea Constituyente, ¿no? Asamblea, mantienen la terminología del origen de la Francia de Sieyès. En cambio, para la Constitución de 1993 se llamó Congreso Constituyente Democrático. ¿Por qué no se llamó Asamblea y se llamó Congreso? Porque recordemos que el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori cierra el Congreso. Entonces, cuando viene la presión internacional, convoca a este poder constituyente, pero que iba a hacer una doble labor, extraordinariamente. Era constituyente porque iba a elaborar una constitución, pero al mismo tiempo era Congreso, porque se iba a encargar de elaborar las leyes, en reemplazo del Congreso que había sido cerrado. Por eso, Congreso Constituyente. Poder constituyente y poder constituido a la vez. Claro, lo de democrático ya es un pleonasmo, ¿no? Cuando se oían las voces de dictadura, probablemente el apellido materno de democrático sirva para bajar los decibeles de la percepción que se podía tener, ¿no? Entonces, pero siempre es Asamblea Constituyente. El nombre de Congreso Constituyente fue porque se desempeñó esta doble labor. Por último, las tipologías, que no es un tema menor, porque esto nos va a llevar al tema de la reforma constitucional. Generalmente, los poderes constituyentes, cuando lo escuchamos así, y de los que hemos estado hablando, son poderes constituyentes originarios, porque van a dar origen a una constitución. Y la vocación de la constitución es que tenga permanencia en el tiempo, que la constitución sea longeva, para ese sentimiento constitucional del que ya hemos hablado. Pero ¿qué ocurre? Que en medio del ciclo de vida de la constitución ocurren cambios, ocurren mutaciones, ocurren transformaciones, y entonces esa constitución necesita un ayornamiento, necesita una puesta al día,
necesita reinventarse, necesita un cambio de piel, y es allí donde viene el poder constituyente derivado, para que realice la reforma constitucional. Y entonces, como el poder constituyente originario ya desapareció, apenas se promulgó la Constitución, se promulga la Constitución y desaparece el poder constituyente, en el propio texto constitucional se determina, en el propio texto constitucional se señala quién va a ser de los poderes constituidos el que se disfrace de poder constituyente y pueda hacer la reforma. Y esto ha sido encargado históricamente al Poder Legislativo, al Congreso. Ese Congreso puede realizar la reforma. Y aquí me permiten un pie de página. No es lo mismo la enmienda constitucional que tiene la Constitución brasileña, la Constitución norteamericana, y la reforma constitucional que tiene la Constitución peruana. La enmienda constitucional son cambios que se hacen al texto constitucional, pero que le permiten ir en la misma dirección. En la reforma no. Aquí en el Perú, inicialmente el poder constituyente originario puede decir que vaya de frente a la Cámara, y en la reforma puede establecer que se desvíe. Y a veces en ese desvío es que le quitan la sustancia, la razón de ser, van a vulnerar el núcleo de una serie de instituciones, como es el que se está dando por estos tiempos con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Por último, y con esto nos despedimos, cuando el poder constituyente da la Constitución no está sujeta a discusiones. El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Por ello, cuando encontramos sentencias que recomienda el Tribunal Constitucional la reforma de la Constitución, esa no es una interpretación. No está para juzgar a la Constitución, está para interpretarla. Y en segundo lugar, que, en definitiva, la reforma constitucional, claro, es un poder constituyente derivado, pero finalmente lo hace un poder constituido. Las reformas constitucionales sí están sujetas a control constitucional. Una reforma constitucional como tal tiene la misma estatura que la Constitución porque la va a modificar. Es decir, en el triángulo kelseniano aparece como en el primer nivel. A la altura de la Constitución, las leyes de la reforma constitucional, pero sí puede ser revisada su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque como toda norma puede ser sujeta de, digamos, las ideologías, las obsecuencias políticas y los fanatismos que muchas veces se dan a nivel de nuestro poder legislativo, no ahora, sino desde siempre en la historia. Espero con esto haber contribuido en algo a este primer conversatorio de estudiantes de Derecho y de docentes creado por el grupo, organizado además por el grupo Ideas Jurídicas, estos estudiantes de Derecho de la Facultad de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, liderados por César Jara Espinosa. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y como siempre a sus órdenes. Con su permiso.